Corazón de líder. Continuamente estamos descubriendo que muchos de los que ejercen algún tipo de liderazgo, sobre todo de liderazgo público, llevan vidas manchadas con toda clase de vicios, de mentiras, abusos, que en definitiva demuestran que detrás de una apariencia intachable se ocultan acciones sucias, sino hipócritas. Decía el predicador de la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Continuamente es una realidad. Esta ética falsa va más allá de los que ocupan cargos públicos, no depende solamente de los que están en lugar de gobiernos, tiene que ver con el ser humano en general. Todos y cada uno de nosotros somos llamados, y aquí sí que a lo mejor te puede sorprender, o por lo menos es mi convicción, creo que todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser líderes. Líderes en nuestra casa, líderes en el trabajo, líderes en nuestras relaciones, en nuestras actitudes, líderes en la iglesia, por supuesto. Somos líderes, aunque no seamos conscientes de ello, y somos líderes porque con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, quieras o no, estás influenciando a otros. Cuando hablamos de ser, o lo hemos leído al principio, ¿no?, luminares en este mundo, de eso se trata, que de una manera u otra estamos influenciando, dirigiendo, orientando la vida de otras personas. Pero somos líderes con corazones muchas veces de barro. Quiero que meditemos en un pasaje de la Escritura, porque hay muchos, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que, ocupando algún tipo de liderazgo, un liderazgo dados por Dios, cometieron estrepitosos errores, pecados, fallaron, y sin embargo Dios tuvo misericordia de ellos y fueron usados por la gracia de Dios que hemos estado recordando esta mañana, porque fueron corazones rendidos a esa gracia y a esa dirección de Dios. Y uno de los ejemplos que encontramos, de los muchos, es el caso de David, en el que encontramos, ya sabéis, la historia de David quizá es una de las más explicadas en el Antiguo Testamento, y encontramos varias etapas en la vida de David. Y vamos a centrarnos en una de ellas. Así que vamos a tener una lectura de todo el capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leerlo primero todo, completo, el capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Cuando lo tengáis, inicio la lectura. ¿Sí? Y vais rápidos. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y leo a partir del primer versículo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les fallaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam,
jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramor del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corasán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares
donde David había estado con sus hombres. Hasta aquí. Qué lectura, ¿eh? David dejó de ser aquel jovencito pastor que nos acordamos cuando oímos el nombre de este personaje. Dejó de ser aquel joven pastor que venció a Goliat. Aclamado por el pueblo de Israel, ¿recordáis? Fue llamado por Saúl para estar allí en la corte, y ahí David, con su arpa, con sus cánticos, ayudaba de alguna manera a aliviar las depresiones de aquel rey, del rey Saúl. Pero allí también David forjó una estrecha amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Pero todo eso hizo que, con el favor también del pueblo, hizo que Saúl cada vez tuviera más odio, envidia, celos, y amenazó la vida de David, y David tuvo que salir huyendo. Salió huyendo y fueron pasando el tiempo, los años, y David tuvo que tomar una decisión, alejarse de lo que era el gobierno de Israel en esos momentos. El primer rey Saúl decidió alejarse, huir a la tierra de los filisteos, tierra de los enemigos. Y allí fue aceptado. Cuando leemos los capítulos anteriores, vemos que fue aceptado por otro rey que se llamaba Aquís. De este rey, si leemos los capítulos anteriores, veríamos que este rey incluso le regaló, le cedió una ciudad que fue Siclag, esta ciudad. Y esa ciudad, Siclag, fue la residencia permanente de David y de sus hombres, de su propia familia también. Y ellos se fueron añadiendo, David se fue añadiendo a la causa de este rey Aquís. Aquella ciudad, Siclag, que aparece mucho en esta lectura, vino a ser como el refugio para David y su familia y sus hombres. También fue esta ciudad, Siclag, la base de operaciones de las incursiones que hacían hacia sobre todo el Negev, hacia el sur, la parte, digamos, hacia Egipto. Y de alguna manera David estuvo flirteando, conviviendo con este Aquís, con los filisteos, de tal manera que para Aquís fue una ayuda tremenda y ganó la confianza de este rey. Dice en el capítulo 28, versículo 2, el propio Aquís dice: yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. O sea que David se convirtió de alguna manera como el guardaespaldas, juntamente con sus 600 hombres, como el guardaespaldas de este rey Aquís. Sinceramente fue un tiempo complejo, ¿verdad? No lo entendemos muy bien. David, aquel que mató a aquel filisteo gigante, y ahora conviviendo en medio de filisteos. Porque David, su corazón vibraba por su Israel, y había sido ungido por Samuel, sabía que un día u otro llegaría a ser el rey de Israel, y sin embargo estaba allí entre los filisteos. El corazón, como dice la canción, corazón partido, el corazón dividido. Y además, incluso si leyéramos el capítulo anterior, veríamos que quería salir en defensa de Aquís, porque los propios filisteos estaban organizando un ataque hacia el pueblo de Israel. Qué conflicto más grande. Pero él dio su palabra, se había comprometido con Aquís. Era un tiempo realmente confuso y complejo para el rey David, porque por su seguridad él había huido de Saúl.
¿verdad? Y sin embargo estaba con aquellos que eran enemigos del pueblo de Israel. Eso tiene que ver también con nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces nos sentimos sabiendo que no somos de este mundo? Somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Y sin embargo, nos toca defender o apoyar causas que no nos pertenecen directamente a los hijos del reino de Dios. Y estamos ahí entre dos mundos, entre dos aguas. Me acuerdo ahora de la canción, un tema que tocaba un guitarrista, Entre dos aguas. Así estamos, entre dos aguas. ¿Os acordáis que mientras aquel adolescente que era Jesús, cuando allá en el templo queda y sus padres José y María van a buscarle, cuando Jesús les dice a ellos, es que en los negocios de mi padre es necesario estar. Nosotros nos metemos también en miles de negocios y nos olvidamos que en los negocios de nuestro Padre son en los que hemos de estar. Pero estamos en medio de toda la situación. Pablo le tuvo que decir a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le puso varios ejemplos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Muchas veces, si Pablo estaba recomendando esto a Timoteo, muchas veces sufrimos problemas, espero que esté de acuerdo conmigo en esto, por lo menos, sufrimos problemas, preocupaciones, porque nos ocupamos de una manera insistente, angustiosa muchas veces, nos ocupamos más de los negocios de este mundo que de los negocios del reino, que de las labores en las que el Señor nos ha encomendado. Y nos olvidamos del mandato de Jesús de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Nos olvidamos. Y flirteamos, de alguna manera, no digo con el enemigo, pero sí que flirteamos con las cosas de este mundo, como David. ¿Y qué pasa? Bueno, hemos leído que David regresa a la ciudad, a Siclag. Como decía antes, las diferentes ciudades o reinos, que eran realmente cada ciudad casi era un reino de aquella época, quieren unir sus fuerzas para librar una batalla contra Israel, y David y sus hombres mantienen su palabra, permanecen junto a Aquis y él quiere preservar esa palabra. Es interesante porque estamos hablando del corazón de un líder. Cuidado con lo que nos comprometemos. David se comprometió de ser el cuidador de Aquis y él quería, a pesar de saber que los filisteos iban a luchar contra Israel, él quería mantener su palabra. Así que también cuidado con nuestros compromisos, con aquellas cosas que prometemos hacer que no tienen nada que ver con el reino de Dios y que luego nos meten realmente en un problema serio. Por eso el apóstol Santiago decía que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero aquellos filisteos desconfían de David, porque sabe que David, al fin de cuentas, era hebreo y tenía todo un protagonismo. Los filisteos desconfían de David, ven a él un hebreo que puede traerles problemas y sobre todo si está en la retaguardia, no sea que cambie de opinión y desde la retaguardia
pues les ataque por detrás mientras ellos atacan al pueblo de Israel. Y le piden a Aquís que vaya con cuidado, que mejor que se libere de David. Y David tiene que escuchar realmente el testimonio un testimonio muy bonito de parte de Aquís. Leemos en el capítulo 29 palabras de elogio por parte de Aquís, que le reconocía como su protector. Dice palabras de elogio. Dice en el capítulo 29, versículos 6 y 9, la cita no es correcta, esta no es Juan 1:51, pero el texto sí. Le dice: vive Jehová que tú has sido recto, le dice Aquís a David, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Y más adelante dice: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, dice, como un ángel de Dios. Qué buen testimonio tenía David frente a Aquís, un rey filisteo, y sin embargo David mostró que era un hombre con cal, un hombre equilibrado, comprometido, serio, incluso dice bueno delante de Aquís. Qué importante mantener nuestro testimonio, nuestro buen testimonio ante los paganos, ante los incrédulos, ante nuestra familia, ante aquellos que no creen en Jesús. Qué importante es mantener el testimonio aunque no estén de acuerdo con nosotros. Y que nuestros hechos realmente sean un estandarte, una bandera, un rótulo que diga: aquí hay un hijo o una hija de Dios. Señor Jesús decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es curioso porque precisamente aquí está reconociendo que David sus obras muestran no solamente lo que él era, sino a quién representaba, que era Dios. El testimonio que damos no se trata de qué buena persona eres tú, qué buena persona soy yo, sino que estamos dando a conocer a nuestro Dios, aunque no hablemos nada de él. Pero nuestro testimonio alumbra en este mundo tan oscuro. Bien, David decía antes que regresa junto con sus hombres a su ciudad. Os vais situando, ¿no?, un poco la historia. David regresa con sus hombres a su ciudad. Le ha dicho a Aquís: ¿os podéis ir? Él regresa a su ciudad, a Siclag. Pero al llegar se encuentran que la ciudad había sido saqueada, que la ciudad había sido quemada, invadida por el ejército de Amalek, estos que estaban en el sur. Amalek, eternos rivales de los hebreos también, no solamente de los filisteos. Estos saquearon la ciudad, la quemaron, se llevaron el botín y lo más precioso, o lo más preciado: las mujeres, los hijos, la familia de esos 600 hombres y, por supuesto, de David. Y sorprendentemente, la providencia de Dios fue magnífica, porque normalmente cuando invadían una ciudad se cargaban a todo el mundo. No quedaba gallina viva. Y sin embargo, la providencia de Dios se manifestó de una manera especial, porque lo que hicieron fueron llevarse cautivas a hombres y mujeres, sobre todo lo que eran las esposas, los hijos, las familias. Eso fue algo de parte de Dios. Detrás de toda esta situación, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué de Dios ocurre esto y por qué ocurre lo otro? Bueno, Dios tiene el control de todo.
Y aquí Dios estaba teniendo el control de las vidas de estas familias, porque también había un plan para el propio David. Fijémonos por un momento en este detalle, y volviendo un poquito hacia atrás, en este detalle, David dejó indefensa la ciudad para ir a atender en la batalla a los filisteos. Yo digo, aquí también hay un mensaje, un semáforo que se enciende en nuestras propias vidas. Cuidado donde ponemos nuestra atención, porque podremos estar descuidando aquello que realmente tiene valor. Como digo, para mí la providencia de Dios tenía planes, tenía propósito. Yo no sé si David fue una falta de estrategia de este líder, fue una falta de previsión, fue un exceso de confianza, que no pasaría nada, pero el caso es que llega a esa ciudad y se encuentra todo el desastre y la consternación que causó y cubrió la vida de David y de sus hombres. Porque después de 3 días largos, desde donde estaban, allí frente al ejército de los hebreos, de Israel, viajaron durante 3 días largos y llegan a la ciudad y la encuentran destruida. Llegan, allí están las casas quemadas, las familias han sido llevadas cautivas, sin saber qué serían de ellas. Así que el dolor y la amargura les invadió. Incluso David dice, hemos leído, llorando amargamente. Llorando amargamente. Dice el versículo 4, fijaos, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fue tanto dolor de parte de David como de las familias, como de estos hombres. Tanto dolor tenían que dice que hasta se quedaron sin fuerzas. Cuando a veces pasamos situaciones complicadas, ¿verdad? Sea por salud o el fallecimiento de un ser querido, situaciones extremas, ¿verdad? Nos quedamos sin fuerzas. Y David y esos hombres dice que estaban ya sin fuerzas de tanto llorar. Parecía que lo estaban perdiendo todo. Parecía que era el fin. Pero fijaos, aquí viene ya la grandeza precisamente del líder. Versículo 6 al final dice, Mas David se fortaleció en Yahvé su Dios. Dios lo estaba soportando, lo estaba soportando todo. Estaba llorando, estaba roto por dentro, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado con mis mujeres? ¿Qué pasa con mis familias? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Y sin embargo, hay una reacción de parte de David. Su fe en Dios, su confianza en el Todopoderoso, se manifiesta en momentos de crisis, de dolor. Dice, si yo he fallado, pero Dios no va a fallar. Dice que mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Tantas veces lo dirían los salmos, ¿verdad? ¿Cuántas veces acudimos a los salmos? Salmos, muchos de ellos escritos por David, donde él manifiesta esa esperanza, esa confianza en el Todopoderoso. Decía en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, en el día que tengo miedo, es cuando realmente pongo mi confianza en el Señor. Eso rompe los esquemas, ¿verdad? Cuando peor va, más confianza en el Señor. Cuanto menos puedo vislumbrar que hay un futuro o una solución, más confianza en el Señor. Porque el Señor no cambia, porque el Señor es el mismo, es el Todopoderoso. Inmediatamente lo que hace David, hemos leído,
que lo que hace David es acudir a buscar la voluntad de Dios para saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debía hacer en esos momentos críticos. Y dice que solicita al sacerdote Abiatar que le acerque el efod para consultar a Dios. El efod era un vestido que llevaba el sumo sacerdote y el pectoral estaban ahí 12 piedras preciosas y esas 12 es lo que se llamaba el Urim y el Tumim. Y precisamente era una manera de consultar a Dios la voluntad, sobre todo para ejercer juicio sobre el pueblo de Israel. No eran cosas milagrosas, no eran piedras de estas que hay quienes se dedican a buscarle el significado de las piedras, pero era una manera de visualizar la dependencia y conocer la voluntad de Dios. Y él solicita el efod para hacer esa consulta. Y hace dos preguntas bien claras. Versículo 8. Dice, David consultó al Señor diciendo, dos preguntas. En primer lugar, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? La segunda pregunta, ¿y les podré alcanzar? No solamente tengo que salir detrás, sino también, bueno, salgo, pero ¿los alcanzaré? ¿Llegaré hasta donde están? ¿Cómo son nuestras oraciones? Porque eran dos preguntas muy concretas. Saber, en primer lugar, si debía ir tras ellos y, en segundo lugar, si iba a haber éxito en esa persecución. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Damos vueltas? ¿Le explicamos al Señor historias? ¿O somos concretos en nuestra intercesión? Es algo que yo continuamente lo estoy recordando, ¿verdad? Nos lo recordamos entre nosotros. ¿Hacemos oraciones concretas? ¿Le pedimos cosas concretas al Señor para que realmente podamos conocer su voluntad en cosas bien específicas? O más bien son peticiones muy bonitas, palabras preciosas, pero que no están acudiendo realmente al fondo del problema. La respuesta de Dios fue muy concreta en este caso. Le dijo Dios, yo no sé cómo, no lo dice aquí la Escritura, pero la cosa es que el Señor respondió a estas dos preguntas de una manera también concreta. Es, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y además le da otra pista muy importante, y los librarás a los cautivos. O sea, hace dos preguntas David y el Señor le responde tres respuestas, le da tres respuestas. El Señor siempre va a dar más de lo que tú te esperas, más de lo que te imaginas, porque el Señor tiene todo el poder y sabe todo, es el omnisciente, omnipotente. Y así lo hicieron. Empezaron a caminar, se dirigió con esos hombres cansados después de 3 días de viaje, después de haber encontrado todo ese gran problema de la ciudad destruida, las familias fuera, cautivas, tomaron la determinación de salir adelante. Ahora nos llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, lo que ocurre. Eran 600 hombres, pero cuando llegan a un torrente, a un lugar, habían unos que ya no podían más. Y como unos 200 hombres estaban ya que no podían seguir adelante. Y aquí vemos de nuevo el corazón del líder, un corazón de David, un corazón sensible. Sensible a esos hombres que llevaban días sin descanso y tuvo que dejarlos ahí en la retaguardia. También al cuidado de los restos de lo que quedaba de la ciudad. Y dice que dejó a esos hombres para seguir adelante y alcanzar a donde estaban los amalecitas.
Y es que verdaderamente el Señor conoce nuestra condición, como dice el Salmo 103. Conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Nosotros hemos de estar lo más sensibles posibles ante las necesidades de los hermanos, de otros, de unos y de otros. Ciertamente no todos los seguidores de Cristo tienen la misma energía, tienen las mismas fuerzas, ni las mismas ganas. Y por eso en una comunidad, en una iglesia, en una congregación, pues hay unos que están más dispuestos o su salud lo permite más, otros no tanto. Y hemos de ser bien conscientes de la diversidad y de la variedad. No por eso es una excusa, pero es cierto que hemos de ser pacientes muchas veces y comprender bien las diferentes situaciones que tenemos. El Señor sabe que somos débiles. El Señor sabe que nos faltan muchas veces las fuerzas. El propio Pablo tuvo que reconocer a alguien tan fuerte como era él, pero con problemas también que sufría. Tuvo que reconocer que el Señor tenía planes y por eso aquellas palabras de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, decía Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No importa nuestra capacidad de energía, de servicio, no importa también nuestra salud, pero sí reconocer que el poder de Cristo también se manifieste a través de cada una de nuestras vidas, en la situación en la que estemos. Bien, emprenden el camino aquellos 400 hombres, con David al frente, emprenden el camino y entonces se encuentran con una sorpresa. Sorpresas en el camino, sorpresas tiene la vida. Emprenden la persecución para rescatar a sus mujeres e hijos sin saber bien a dónde estarían. Sabían que estaban hacia el sur, pero no sabían bien dónde los encontrarían. Y de pronto se encuentran con un joven egipcio, perteneciente a las hordas que habían saqueado la ciudad de Siclag. Pero este joven estaba enfermo, abandonado por su propio amo, llevaba 3 días sin comer, sin beber, estaba hecho polvo. Y precisamente era uno de los que habían ido a la ciudad de Siclag a destruirla. Pero había sido abandonado por su amo. Y lo encuentran y lo traen a David. Y David tiene compasión del joven. A pesar de haber formado parte de los atacantes, David tiene compasión de aquel joven egipcio. Y no solo tiene compasión, le dan de beber y agua, dice, de agua y pan, pero también le dan, dice, frutos secos, higos, vitaminas a tope, alimento, y dice que se recupera y precisamente él entonces responde a la petición de David. David le pregunta ¿dónde están? Y él le dice, bueno, yo te lo diré, pero no me mates. Y espero que tampoco me mate Fijaos cómo estaría la mente de este hombre, ¿no? De este joven, que hasta piensa, es que si lo digo a lo mejor hasta mi antiguo amo me mata también, ¿no? Pero les dice dónde se encuentran y entonces tienen la determinación, David, junto con sus hombres, acepta que Dios sigue cumpliendo su plan y se dirigen hacia donde estén o estaban los amalecitas. Fijaos, sorpresas tiene la vida, ¿no? Sorpresas en el camino. ¿Cuántas veces nosotros damos pasos y nos vamos encontrando en la vida, nos vamos encontrando nuevas situaciones que no esperábamos?
El poeta tenía aquella frase de caminante: no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y tenemos que dar pasos en la vida. No podemos quedarnos inmóviles. A veces sí hay que estar quieto y buscando la dirección del Señor, pero hay que ir dando pasos continuamente para servirle a Él, para estar dispuestos a que nos lleve donde hay que llegar. David tiene la determinación, como buen líder, de seguir adelante. Ya sabe dónde va a encontrar a los amalecitas y allá se los encuentran. Ya hay realmente un rescate victorioso. David se encuentra con un enemigo confiado, celebrando fiesta, comiendo, bebiendo, celebrando el gran botín conseguido no solamente en Siclag, sino en otras ciudades que habían atacado y tenían pues un montón de, no solamente de joyas y de bienes, sino también de animales, ganado, y estaban allá pensando que no iban a ser atacados. Pero ahí está David y sus 400 hombres, muchos menos de los que formaban parte del enemigo, porque dice que luego 400 jóvenes cogieron los camellos y pudieron huir, con lo cual, y dicen que hablan durante, fijaos, desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, combatiendo y destruyendo al enemigo. No 24 horas, no sé, 30 y pico horas, peleando, luchando, hombres cansados que llevaban días y días corriendo y que habían estado pasando dificultades y ahora están consiguiendo una victoria tremenda. Y esos David y esos 400 hombres recuperan no solo las pertenencias de la ciudad, sino que liberan a toda su familia y, por supuesto, David, que estaba bien motivado, libera a sus 2 mujeres. Dice el versículo 19, lo hemos leído, que dice, al final, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Ninguna victoria se consigue desde el sofá. Ninguna victoria se consigue desde el dormirse. Todo esfuerzo requiere entrega total y perseverancia. No hay otra, lo sabemos por experiencia en la vida, ¿verdad? En el trabajo, en las relaciones, en la iglesia, todo se consigue a base de perseverar, de ser constante, de tener paciencia, de un día tras otro, de seguir adelante. Es así como funcionan las cosas. Decía Pablo en Romanos, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es cierto, hay vida eterna, hay gozo, hay esperanza cuando hay perseverancia, cuando buscamos hacer el bien, cuando buscamos el honrar a nuestro Dios. Vamos acabando, pero ¿qué ocurre después de esta victoria? Dice que regresa a Siclag, David y sus hombres. La victoria había sido completa, el botín mucho más allá de lo esperado, porque ya no solo recuperan lo suyo, sino que recuperan un montón de cosas. Y ahora David debe de distribuirlo de manera justa y generosa. Es decir, David tiene que mostrar el corazón del líder algo fundamental, que es la misericordia y la generosidad. 2 características también imprescindibles en la vida del creyente. Ser equilibrados, maduros, justos, pero también ser generosos, misericordiosos. 2 valores que no las podemos dejar de lado. Dice que de regreso a Siclag, David se encuentra con los 200 hombres que se habían quedado atrás. ¿Os acordáis? ¿Sí? Se encuentra con los 200 hombres que habían quedado atrás
Y dice que cuando David llegó, hasta ellos, les saludó de una manera especial. Dice que les saludó con paz. La expresión esta, les saludó con paz, no es simplemente shalom, sino indicaba toda una actitud de cuidado y de cómo os encontráis, cómo estáis. O sea, no solamente, imaginaos cómo venían ellos contentos, felices, cansados, heridos, muchos de ellos, pero preocupándose por aquellos 200 que habían quedado atrás, cuidando todavía los restos de aquella ciudad. Y aún así, él se preocupa por ellos. Pero no solo es eso, sino que él entonces quiere distribuir también a estos, no solamente devolverles sus mujeres y sus hijos, sino quiere repartir parte del botín también a ellos. Y entonces salen los egoístas, salen los envidiosos, los quejosos, seguramente aquellos que cuando estaban sufriendo tanto, habían querido apedrear a David cuando llegaron a la ciudad. Pero surgen estos, ¿no? Los que siempre se quejan, los que dicen, ¿por qué ahora les tienes que dar a estos que estos no han peleado? Pero ahí David muestra ese corazón generoso, ese corazón de líder que pone en evidencia una vez más, cómo ha de ser la generosidad y la misericordia de aquel que está al servicio de los demás. Les dice, no hagáis, versículos 23 y 24, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, acordaos, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Es que aquellos 200 hombres habían sido durante decenios de batallas tan fieles, tan firmes como los otros 400. Y para David todos eran iguales. Aunque en esa última batalla solamente habían estado los 400. Pero el equilibrio, la madurez, el sentido común, la generosidad estaba en el corazón de David. Porque en frente al egoísmo tiene que actuar la generosidad. Frente a la avaricia tiene que actuar la caridad. Frente al castigo que aquellos querían infringir, la misericordia. Y David fue generoso con todos sus hombres. Pero no solamente eso, sino es que además, fijaos, hemos leído que además él pensó, David, en todas las otras ciudades y los lugares donde años atrás y tiempo atrás había recibido provisiones, ayuda, cobijo de otros hermanos, de otras ciudades y pueblos. Y entonces él piensa no solamente en bendecir a estos 600 hombres, sino bendecir también las otras ciudades. Y por eso al final del capítulo leemos cómo él quiere distribuir todo ese botín recogido y repartirlo entre todos. Eso no, generosidad. David no pensaba en enriquecerse, sino en servir a su país, devolver el favor que había recibido de todos los otros pueblos. Favor que había recibido porque Saúl le estaba persiguiendo y iba de un lado para otro. Pero David quiere ser generoso. Y David aplicó lo que siglos después recordaría Pablo al despedirse de los cristianos de Mileto. En todo os he enseñado, decía Pablo a los cristianos, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bien, sí, todos, les decía antes que todos somos
de alguna manera somos líderes. Aunque seamos líderes manchados de barro, aunque cometamos errores y nos equivoquemos, aunque muchas veces fracasamos en nuestros propósitos, pero hay cosas que no debemos olvidar. Y de lo que hemos visto, cuidado con quién flirteas, cuidado con quién andas. Decía el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuidado, cuidado con quién estamos flirteando. Nuestras decisiones nos pueden llevar a situaciones de cautiverio, nos pueden atar a situaciones que después es muy difícil desligarse de ellas. Pero debemos confiar en Dios, debemos acudir a Dios en todo momento, pedirle consejo. Señor, ¿por dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Hacia dónde he de dirigir mi vida? ¿Qué decisiones he de tomar? Y al caminar, al tomar esa actitud, Dios siempre nos va a sorprender. Dios siempre nos sorprende. Dios siempre me ha sorprendido. Pero la victoria solo llega por la perseverancia. Hay bendición cuando perseveramos, en lo que sea, cualquier hora. Por ejemplo, ahora tenemos previsto una serie de acciones en las próximas semanas. Si no perseveramos, no va a haber resultados. Y por otro lado, hemos de ser generosos. Y la misericordia debe marcar nuestro estilo de vida. Generosos con los dones que el Señor nos ha dado, con los recursos que el Señor nos da. Generosos hacia aquel que a lo mejor aparentemente no se lo merezca. Generosos ante cualquier necesidad que haya, pero también llenos de misericordia. Y que el amor cubra multitud, como dice la palabra, multitud de pecados. Que el Señor nos ayude a tener un corazón de líder, aunque haya barro en nuestro corazón. Amén. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?